recordar que los oídos del ser humano, además de detectar sonidos, también intervienen en la conservación del equilibrio, como hemos mencionado ya en clases teóricas, ¿ya? Los receptores para estas dos modalidades sensitivas, audición y equilibrio, se encuentran alojadas en el oído. Y ustedes ya, cuando han llevado la parte de anatomía, habrán recordar, ¿no es cierto?, de que hay un oído externo, hay un oído medio, ¿no? Y hay un oído interno, en donde vamos a encontrar a la cóclea, los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo. Los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo del oído intervienen en el equilibrio, ¿ya? Y en la cóclea es el órgano sensitivo que participa en la audición. Los receptores, ¿no es cierto?, tanto para la audición como el equilibrio, como vamos a ver más adelante, se hallan en el oído interno, ¿sí? Y están representados, ¿no es cierto?, por las células ciliadas, como vamos a desarrollar. Los receptores de los conductos semicirculares detectan la aceleración angular, los receptores de la aceleración lineal, la horizontal, lo hace el utrículo y la vertical lo hace el sáculo, ¿ya? Esto como a manera de introducción. Los objetivos siempre de la charla, y aquí vemos lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos acá un oído externo que está constituido principalmente por el pabellón auricular, ¿no? El meato auditivo externo, cuya función es conducir las ondas sonoras hacia el oído medio. El oído medio está en el espesor del hueso temporal, ¿no? Y va a estar constituido por la membrana timpánica, ¿sí? Y una cadena de huesecillos que vamos a detallar más adelante, que viene a ser el yunque, el martillo, el yunque y el estribo, ¿ya? Y vamos a ver que a nivel del oído interno, que también está en el espesor del hueso temporal, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el utrículo, el sáculo y la cóclea. En el siguiente dibujo vemos, y esto, ¿no? No olvidar que el oído medio se encuentra en comunicación, ¿no es cierto?, con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, ¿sí?, la cual su finalidad es mantener las presiones entre ambas cavidades. Aquí, ¿no es cierto?, vemos una representación un poco más grande de lo que es el oído medio. Encontramos acá la membrana timpánica, encontramos el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? El estribo acá está más ampliado, con esta forma que le da el nombre, ¿no? Y que hace contacto con la ventana oval. Vemos también, ¿no es cierto?, que en el oído encontramos el músculo del martillo, también llamado tensor del tímpano, y vamos a encontrar el músculo del estribo, ¿ya? Por acá el músculo del martillo y por acá debe estar el músculo del estribo. Ambos musculitos, ¿no es cierto?, cumplen una función principalmente de defensa, ¿ya? La función de ellos es la contracción del músculo del martillo, me va a tirar el manubrio del martillo hacia el lado interno, hacia adentro, ¿no es cierto?, disminuyendo de esta manera las vibraciones de la membrana timpánica. Es decir, este músculo del martillo, cuando se contrae, jala la membrana timpánica hacia adentro y de esta manera la vibración de la membrana timpánica disminuye. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el segundo, este de acá, que es el músculo del estribo, tira el estribo hacia afuera de la ventana oval, ¿ya? Ambos cumplen funciones de defensa que vamos a detallar más adelante. Pero nos quedamos con esta imagen. Oído medio, martillo, yunque y estribo. Y vamos a ver que este estribo, que está en contacto con la ventana oval, va a estar a su vez en contacto con la rampa vestibular que vamos a detallar a continuación. Bien, esta es una representación más esquemática. Habíamos dicho, creo, en la clase teórica, lo que pudimos avanzar un poquito, ¿no?, que el oído interno o laberinto estaba constituido por dos tipos de porciones, ¿no es cierto? Una que está dentro de la otra. El laberinto óseo estaba constituido por una serie de conductos, ¿no es cierto?, en el peñasco del hueso temporal y estaba lleno de un líquido llamado perilinfa, ¿ya?
Y habíamos visto que dentro de estos conductos óseos que hemos mencionado, existían una serie de membranas, ¿no es cierto?, el laberinto membranoso, que reproducía la forma de los conductos óseos y estaba lleno de un líquido abundante en potasio llamada la endolinfa. Esta es una representación, ¿no? Y vemos también que entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso determinaban la existencia, ¿no es cierto?, de tres, por decirlo así, capas, o mejor dicho, rampas, una que estaba constituida por la rampa vestibular, otra por la rampa media y otra por la rampa timpánica. Un momentito, por favor, perdón, un ratito me están... Un momentito. Lo que habla el libro, ¿no es cierto?, nos dice que el laberinto o oído interno está constituido por un laberinto óseo, que son una serie de conductos que están en el peñasco del hueso temporal, ¿no? Y un laberinto membranoso, que prácticamente reproduce a estos conductos óseos. Entonces determina la existencia de una rampa vestibular, ¿no es cierto?, una rampa media y una rampa timpánica, ¿sí? Esta membrana de Reisner y esta membrana basilar determinan la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Entonces nos dice que la rampa vestibular y la rampa timpánica se encuentran comunicadas en su parte anterior por el helicotrema, ¿sí? Y esta perilinfa, ¿no es cierto?, se forma a partir del plasma, es decir, tiene una composición muy similar a la del plasma. Por otro lado, la rampa media, que está constituida por la membrana de Reisner, ¿no es cierto?, y la membrana basilar, que está de este color morado, tiene un líquido llamada la endolinfa, ¿sí?, que es rica en potasio, que no tiene comunicación con la rampa vestibular ni la rampa timpánica y que se forma a través de una estructura que se llama la estría vascular, ¿ya? Como ven ustedes, acá encontramos el estribo y la ventana oval, es decir, la cadena de huesecillos, estribo, yunque y martillo que se unen a la membrana timpánica terminan, ¿no es cierto?, a nivel del estribo en contacto con la ventana oval. Y aquí, a nivel de la rampa timpánica, encontramos la ventana redonda o ventana redonda, ¿no es cierto?, que cumple una función, por decirlo así, secundaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces vamos a continuar. Acá tenemos estas estructuras, ¿no es cierto? Estamos en el laberinto interno, que como hemos dicho, está constituido por un laberinto óseo, un laberinto membranoso, que determina una rampa vestibular, una rampa media y una rampa timpánica, ¿no? Y aquí en el laberinto interno vamos a ver esta estructura, que viene a ser la cóclea, ¿no es cierto? Estas estructuras que vienen a ser los canales semicirculares, y acá vemos el utrículo y el sacro. Miren, en la cóclea vamos a encontrar los receptores sensitivos que participan en la audición, ¿no es cierto? Y estos van a ser los órganos de corte. Acá estamos hablando de la cóclea, ¿sí? Y acá vemos un típico órgano de corte que vamos a desarrollar más adelante, que va a estar constituido, ¿no es cierto?, por las células ciliadas internas, por las células ciliadas externas que se apoyan en los pilares de Corti, estas células tectoriales, células de soporte, esta membrana tectorial y las células ciliares descansan sobre esta membrana basal, ¿ya? Que, como vamos a ver más adelante, recibe fibras o está en contacto con fibras aferentes, con las terminaciones nerviosas de fibras aferentes de la neurona que se encuentra en el ganglio espiral, ¿ya? Este es un órgano de corte. Entonces, recordar, tiene células ciliadas que descansan sobre una membrana basilar, ¿sí? Y estas células ciliadas, sus cilios se encuentran en contacto con una membrana tectorial. Estamos hablando de la rampa media. Todo esto está bañado de endolinfa, ¿ya? Y acá vemos que esta membrana basilar o estas neuronas, estas células ciliadas internas de los órganos de Corti,
reciben terminaciones nerviosas de neuronas sensitivas que están en el ganglio espiral. Aquí, a nivel de los canales semicirculares que se disponen en los 3 ejes del espacio, vamos a ver que hay encontramos estas estructuras, estas dilataciones, que son las ampollas, ¿no es cierto? Y dentro de estas ampollas, así como habíamos visto que dentro de la cóclea, descansando sobre la membrana basilar, se encuentran los órganos de Corti, a nivel de estos canales semicirculares, en estas ampollas, se van a encontrar estos órganos sensitivos, ¿no es cierto?, que vienen a ser las crestas ampulares. Entonces, muy semejante o muy parecido, vemos que estas crestas ampulares descansan sobre una membrana basal, ¿sí? Tiene las células ciliadas, ¿sí? Cuyos cilios se proyectan hacia la rampa media, es decir, van a estar en contacto con la endolinfa, y cubriendo a estos cilios se encuentra una sustancia gelatinosa que viene a ser la cúpula. Y lógicamente acá vemos estas terminaciones nerviosas que van a dirigirse o que son terminaciones nerviosas de la primera neurona sensitiva, que en este caso se encontraría en el ganglio vestibular. Aquí ya estamos hablando del utrículo y del sáculo, utrículo y sáculo, ¿no es cierto? El utrículo y sáculo van a ser estimulados, el utrículo por la aceleración horizontal y el sáculo por la aceleración vertical, ¿ya? Y vemos acá que las células ciliadas van a formar a nivel del utrículo y el sáculo órganos sensitivos que reciben el nombre de máculas. Estamos a nivel del sáculo. Acá vemos que este sáculo, muy semejante acá, una membrana basal, ¿sí, no es cierto? Tenemos células ciliadas que dirigen sus cilios hacia la rampa media, donde está la endolinfa. Hay células de soporte o células sustentaculares, y embebidos en estos cilios, ¿no es cierto?, de las células ciliadas, encontramos una sustancia gelatinosa, ¿sí?, que a diferencia de la que vemos en la cúpula, en las crestas ampulares, está impregnada, ¿no es cierto?, de cristales de calcio, y que recibe el nombre de membrana otolítica. Y aquí también vemos terminaciones que pertenecen a la primera neurona sensitiva que está ubicada en el ganglio vestibular. Entonces, la cóclea, ¿no es cierto?, contiene los órganos de Corti, que son los órganos sensitivos encargados de la audición. Los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, contienen los órganos sensitivos, ¿no es cierto?, que participan en el equilibrio. Los conductos semicirculares, ¿no es cierto?, son estimulados ¿por quién? Por la aceleración angular. Por eso vemos que estos canales semicirculares se disponen en los 3 ejes del espacio, y el utrículo y el sáculo son estimulados por la aceleración lineal. Si es horizontal, es el utrículo. Si es vertical, es el sáculo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, seguimos entonces. Aquí hay una representación mucho más esquemática, ¿no es cierto? Vemos acá un corte coronal de la cabeza, ¿sí? Acordarse bien cómo son los cortes. Hay un corte sagital, hay un corte coronal que divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo existe un conducto óseo, o perdón dicho, un laberinto óseo y un laberinto membranoso, ¿sí? Tenemos la membrana de Reisner, tenemos la membrana basilar, ¿sí? La membrana de Reisner y la membrana basilar determinan la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, ¿sí? Y vemos acá, ¿no es cierto?, que en la rampa media, descansando sobre la membrana basilar, vemos acá un órgano de Corti, está representado esquemáticamente, ¿sí?, con sus células ciliadas internas en menor número que las células ciliadas externas.
Y sobre los cilios de estas células ciliadas internas y externas encontramos la membrana tectorial. Y aquí vemos cómo hay terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, que se dirigen hacia la primera neurona motora de la vía de la audición, que se encuentra en el ganglio espiral, cuyos axones van a formar la rama coclear del octavo par craneal. ¿Ya? Está un poquito mucho más esquemático. Y por otro lado, acá lo vemos mucho más ampliado. Las células ciliadas internas, ¿no es cierto? Tenemos acá un túnel que se forma por estas células que son los bastoncillos o pilares de Corti. En mayor número, estas células ciliadas externas, las células sustanticulares, una membrana tectorial, ¿no es cierto? Y vemos acá las fibras nerviosas que se dirigen hacia el ganglio espiral, cuyas neuronas van a dar origen, ¿no es cierto?, a la rama coclear del octavo par craneal. Dime, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, doctores? Seguimos. Aquí está la otra representación, ¿no es cierto? Vemos acá los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, la cóclea, dentro de ellos, ¿no es cierto?, los órganos de Corti, las crestas ampulares, ¿no es cierto?, las máculas, ¿no? Y vemos acá los ganglios vestibulares, que van a recibir las fibras, ¿no es cierto?, o donde llegan las terminaciones nerviosas de las células del ganglio vestibular, si es canal semicircular, utrículo y sáculo, que participan en las reacciones de equilibrio, ¿no es cierto? Y tenemos acá que la cóclea, donde se encuentran los órganos de Corti, cuyas terminaciones nerviosas se dirigen hacia el ganglio espiral, cuyos axones van a formar, ¿no es cierto?, la rama coclear del octavo par craneal que participa en la audición. Bien, hasta ahí hemos visto entonces, doctores, hemos empezado de un punto de vista macroscópico, hablando sobre el oído externo, sobre el oído medio, sobre el oído interno. Hemos visto que el oído externo conduce las ondas sonoras hacia el oído medio, donde se encuentra la membrana timpánica y los huesecillos, la cadena de huesecillos, ¿no es cierto? Martillo, yunque y estribo. Y vamos a ver que hay un laberinto oído interno que va a estar constituido, ¿no?, por un laberinto óseo, un laberinto membranoso, los cuales determinan la existencia de 3 rampas: vestibular, media y timpánica, ¿no es cierto?, separadas por 2 tipos de membrana, la de Reisner y la basilar. Recordar que las rampas timpánicas y vestibulares se comunican en la parte anterior por el helicotrema y contienen un líquido llamado perilinfa, ¿no es cierto?, que tiene una composición muy similar a la del plasma. Y hay una rampa media, ¿no es cierto?, en la cual tenemos endolinfa, que no está en contacto con la rampa vestibular ni con la rampa timpánica, y contiene la endolinfa, que es rica en potasio, de vital importancia en lo que vamos a ver más adelante, y que esta endolinfa se forma en una estructura llamada la estría vascular. Ahora, como hemos visto, hemos hablado de los órganos de Corti, hemos hablado de las máculas, hemos hablado de las crestas ampulares, y aquí, ¿no es cierto?, estos órganos están formados por estos receptores sensitivos que son las células ciliadas, que realmente vienen a ser mecanorreceptores, ¿no? Y aquí podemos ver en el dibujo, esta es una célula ciliada típica, ¿no es cierto?, con su borde apical, en los cuales vamos a encontrar la presencia de cilios, ¿ya? Pero ojo, a nivel de la cóclea solamente existen esterocilios, ¿ya? Mientras que en los canales semicirculares, en el utrículo y el sáculo, hay un sinocilio, que es un cilio verdadero. Ese acá se representa con la letra K. O sea, tenemos un sinocilio que solamente se observa en los canales semicirculares, en el utrículo y sáculo, y tenemos también una serie de esterocilios, que como ustedes ven, se van ordenando de menor a mayor tamaño hacia el sinocilio. Y luego vemos acá las células de soporte, y como hemos mencionado, fibras aferentes y fibras eferentes,
¿sí? Las fibras eferentes provienen, ¿no es cierto?, del tallo encefálico, como vamos a ver, y las fibras aferentes se dirigen hacia el ganglio espiral para, en el caso de la cóclea, formar la rama coclear del octavo par craneal, que es el encargado de la audición, ¿no? Y en el caso de los canales semicirculares y el utrículo y el sáculo, formar la rama vestibular, ¿no es cierto?, del octavo par craneal, que se encarga de las funciones de equilibrio. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, la idea que nos debe quedar clara, tenemos aquí el borde apical, tenemos acá un sinocilio y varios estereocilios, ¿no es cierto?, que se ordenan, ¿no es cierto?, de menor a mayor tamaño hacia la dirección del sinocilio. Y en este caso, vemos acá una membrana otolítica, es decir, acá estamos hablando del utrículo y el sáculo, porque vemos esta cúpula gelatinosa que está impregnada de cristales de calcio. Y aquí vemos una foto con microscopio electrónico en lo que estamos viendo esta célula ciliada. Ahora, ¿cómo, no es cierto?, estas células ciliadas, que son mecanorreceptores, ¿no?, que están ubicados en los órganos de Corti, en las máculas o en las crestas ampulares, transforman, ¿no es cierto?, la energía mecánica, como viene a ser el sonido, en un potencial de acción. Y la explicación es la siguiente. Decimos, ¿no es cierto?, que los estereocilios se van ordenando de menor a mayor tamaño, ¿sí? Entonces, vemos que el estereocilio de menor tamaño, en sus extremos apicales, presenta estas uniones en punta, ¿sí?, las cuales están asociadas principalmente a canales, son canales iónicos, están asociadas a canales iónicos como el del potasio. O sea, recordar siempre, los cilios se van ordenando de menor a mayor tamaño al sinocilio, y si uno los ve desde un punto de vista de frente, los sinocilios, a ver, ¿cómo puedo explicar? Un ratito ¿cierto? Hemos hablado de que en el borde apical de las células ciliadas, si este es el sinocilio, ¿sí?, los cilios se van ordenando de menor a mayor tamaño, ¿ya? Entonces, si lo vemos de frente, ustedes van a ver que el cilio se ordena de menor a mayor tamaño, pero si ustedes ven hacia atrás, todos los cilios, ¿no es cierto?, que están uno detrás de otro, tienen el mismo tamaño. O sea, si acá de frente se van de menor a mayor, el sinocilio que se encuentra detrás, todo lo que se encuentran detrás de este tienen la misma longitud, todo lo que se encuentran detrás de este la misma longitud, todo de acá la misma longitud, y todo lo de acá la misma longitud, ¿ya? Esa es la organización que tiene. Entonces, cuando hay el desplazamiento de la endolinfa, ¿no es cierto?, este sinocilio de menor tamaño empuja a este de mayor tamaño. Y hemos dicho que en los bordes apicales existen estas uniones en punta, que van a estar unidos a canales iónicos, principalmente de potasio y de calcio. Entonces, cuando el cilio de menor tamaño desplaza al de mayor tamaño, estas uniones en punta se estiran, y este estiramiento produce la apertura de los canales de potasio principalmente. Entonces, recuerden que la endolinfa es rica en potasio. Entonces, cuando el potasio ingresa, ocurre una despolarización, ¿no es cierto?, de estas células ciliadas. Y luego, por un motor molecular que es la miosina, otra vez este canal iónico se cierra y vuelve a su posición original. Es decir, lo que genera un potencial de acción en las células ciliadas es el desplazamiento que este cilio de menor tamaño ocasiona en este de mayor tamaño, ¿no?, estirando estas uniones en punta que están unidas a canales principalmente de potasio, con lo cual este potasio, que se encuentra en altas concentraciones en la endolinfa, ingresa a la célula ciliada, produciendo una despolarización del potencial de membrana en reposo, es decir, se genera un potencial de acción que va a ser transmitido a través de las fibras nerviosas, ya sea ramas vestibulares o ramas
cocleares del octavo par craneal. Otro concepto que sería bueno enunciar es que las células ciliadas internas son las principales células sensitivas donde se generan potenciales de acción en los nervios auditivos. Las células ciliadas externas, por otro lado, si bien son más numerosas, ¿no es cierto?, no reciben tanta inervación sensitiva y su función está relacionada principalmente a amplificar, ¿no es cierto?, las vibraciones sonoras que van del oído medio al oído interno, es decir, mejorando la claridad y la amplitud del sonido. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces... Queda claro. Entonces, son las células ciliadas que encontramos en la cóclea, en los canales semiculares, ¿no es cierto? Y en el utrículo y el sáculo, son mecanorreceptores. Y lo que va a producir la transformación, ¿no es cierto?, de ondas sonoras, va, como es el sonido, va a ser el movimiento de la endolinfa, por decirlo así, que empuja, ¿no es cierto?, un cilio con otro, produciendo, ¿no es cierto?, el estiramiento de estas uniones en resorte y la apertura de canales iónicos, principalmente de potasio, que producen la despolarización de la célula ciliada. En este caso, como le digo, siempre recordar, ¿ya? Las células ciliadas, ¿sí?, se encuentran en menor número, las células ciliadas internas se encuentran en menor número que las células ciliadas externas. Sin embargo, ¿no es cierto?, reciben más cantidad, ¿no es cierto?, de fibras sensitivas, ¿sí?, que terminan en el ganglio espiral, ¿sí? Pero por otro lado, las células ciliadas externas reciben mayor cantidad de fibras aferentes, principalmente, ¿no es cierto?, del haz olivococlear. Recordar eso, ¿ya? Del haz olivococlear. Entonces, ¿qué sucede con este haz olivococlear? Este haz nervioso, ¿sí?, parece modular la sensibilidad de las células ciliadas por medio de la liberación de acetilcolina, ¿no es cierto? Tiene un efecto inhibidor y puede ser que puedan bloquear el ruido de fondo y así permitir que reciban otros sonidos, ¿ya? Y por otro lado, hemos dicho que las células ciliadas externas, lo van a ver en el libro, se acortan cuando se hiperpolarizan y se despolarizan y se alargan cuando se hiperpolarizan, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, permite de alguna manera aumentar la amplitud y la claridad de los sonidos. Y para ello parece intervenir, ¿no es cierto?, una proteína de membrana que se llama la prestina. No lo he podido esquematizar, pero la idea central, vuelvo acá un ratito, ¿sí? Bien, no hemos podido esquematizarlo, ¿ya? Pero la idea central es la siguiente. Cuando vean el dibujo, cuando vean los diagramas, van a ver que las células ciliadas internas son menos numerosas que las células ciliadas externas. Las células ciliadas externas, por decirlo así, son hasta 3 veces más numerosas que las células ciliadas internas. Sin embargo, la mayor parte de la inervación aferente, o decirlo sensitiva, la reciben ¿quiénes? Las células ciliadas internas. Entonces, por eso siempre nos debe quedar la idea que son las principales células sensitivas que generan potenciales de acción en los nervios auditivos, ¿ya? Por otro lado, la inervación eferente, que proviene principalmente del haz olivococlear, que viene del tallo encefálico, es mayor a nivel de las células ciliadas externas. También inerva las internas, pero es mayor en las externas. Y lo que nos dice acá es dos cosas. Las células ciliadas externas se alargan cuando se hiperpolarizan, ¿no es cierto?, y se acortan cuando se despolarizan. Y en esto parece participar, en este alargamiento y en este acortamiento, una proteína de membrana que viene a ser la prestina. Entonces, esto, ¿no es cierto?, esta acción
parece de alguna manera aumentar la amplitud y la claridad de los sonidos. Entonces, una función, por decirlo así, de las células ciliadas externas es amplificar las vibraciones sonoras que van del oído medio al oído interno. Y por otro lado, el haz olivococlear, al liberar, ¿no es cierto?, acetilcolina, tiene un efecto inhibidor sobre la actividad de las células ciliadas internas, pero principalmente sobre las externas, y parece ser un mecanismo, ¿no?, que bloquea el ruido de fondo para que podamos tener una mejor percepción de los sonidos, ¿ya? Eso también se los he colocado en la diapositiva y sería bueno que lo pudieran profundizar en el libro. En el libro lo van a encontrar tal cual. Bien. Hablando de las características de los sonidos, esa parte no voy a profundizar, ¿no? De repente lo podrían leer un poquito más profundo en el libro, pero lo que nos va a interesar es que en términos generales, la intensidad de un sonido guarda relación directa con la amplitud de la onda sonora, ¿ya? Y el tono de un sonido guarda relación con la frecuencia. La amplitud, ¿no es cierto?, de la onda se refiere a qué cosa, por decirlo así, al tamaño, ¿sí?, que se expresa en hertz. O sea, acá vemos la representación de ondas sonoras en el espacio, ¿sí?, y vemos que la amplitud se refiere a la magnitud o tamaño de la onda, ¿sí? Y eso va en relación a la intensidad. Mientras que el tono, que puede ser agudo o grave, va más en relación a la frecuencia, es decir, va más en relación al número de ciclos por minuto, ¿ya? Entonces, la característica que nos va a interesar principalmente va a ser el tono, que está determinado en frecuencia y en menor grado en la amplitud, para explicar la serie de fenómenos que vienen a continuación. Esa parte de ondas de sonido, que se refiere más a la parte física, de repente profundizarlo un poco ustedes con el libro, ¿ya? Y vamos a ver, que clasificando, ¿no es cierto?, hemos visto que la amplitud de un son de una onda se va a expresar en decibeles, ¿no? Y hemos dicho que la frecuencia se va a expresar en hertz. Aquí hay una clasificación, ¿no es cierto?, de los sonidos de acuerdo a sus decibeles, es decir, de acuerdo a la amplitud que va en relación a la intensidad. Y vamos a ver que los sonidos de 120 a 160 decibeles son sonidos dolorosos, como el disparo con arma de fuego. Lo de 90 a 110 decibeles son sonidos extremadamente elevados, como la segadora de jardín. De 60 a 80 decibeles son muy intensos, alarma del despertador. 40 a 50 decibeles son sonidos moderados, como el ruido normal en la habitación. Y de 30 decibeles son sonidos muy débiles, como el de murmullos. Aquí, en lo que es la transmisión del sonido, o sea, vamos a ir por partes. Ya hemos visto hasta acá cómo, ¿no es cierto?, una onda mecánica, como viene a ser la onda sonora, es transformada en un potencial de acción. Es decir, hemos visto cómo el sonido a nivel de la rampa media, donde están los órganos de Corti, es transformado, ¿no es cierto?, en un impulso nervioso por las células ciliadas. Se produce por el desplazamiento de los cilios, que produce el estiramiento de las uniones de resorte, que van unidas a canales catiónicos principalmente de potasio, y es el ingreso de potasio que se encuentra en grandes cantidades en la endolinfa el que produce la despolarización de la célula ciliada. Aquí vamos a hablar cómo se produce, ¿no es cierto?, la transmisión del sonido, ¿ya? Y vemos acá que cuando entra el sonido, ¿no es cierto?, a través del meato auditivo externo, esto produce la vibración de la membrana timpánica. Es decir, la membrana timpánica actúa como un vibrador, ¿no es cierto? Comienza a vibrar producto, ¿qué cosa?, de las ondas sonoras. Y estas vibraciones, como hemos visto, es transmitida hacia los huesecillos, martillo, yunque y estribo,
de modo que la vibración de la membrana timpánica termina en un movimiento de golpeteo del estribo sobre la ventana oval, que como hemos visto está en comunicación, ¿no es cierto?, con la rampa vestibular. ¿Ya? Hasta ahí me siguen, ¿no, doctores? O sea, viene el sonido, la membrana timpánica comienza a vibrar, esto produce un movimiento del martillo, yunque y el estribo, que se traduce, ¿no es cierto?, en un golpeteo del estribo sobre la ventana oval, ¿sí? Y como ustedes ya han llevado en física, ¿no es cierto?, los líquidos no transmiten fuerza sino presión, y es este golpeteo del estribo sobre la ventana oval el que va a producir que a nivel de la rampa vestibular se produzca una onda de líquido, ¿no? Se produce una onda de líquido que luego de un recorrido alcanza un pico y luego comienza a descender, ¿ya? La distancia, ¿no es cierto?, en la que esta onda de líquido alcanza su pico en relación a la ventana oval o la base con el vértice, va a depender, ¿no es cierto?, principalmente de qué, de la frecuencia. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando un sonido es un tono grave, ¿sí?, la onda se va a formar cerca de la base, mientras que si el sonido es agudo, se va a formar cerca del vértice. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos o no? ¿Se entiende hasta ahí? Un desplazamiento de la onda de líquido, ¿no?, que forma una ola y luego comienza, ¿no es cierto?, a disminuir. ¿Y dónde se forma el pico de la ola de líquido? A nivel de la rampa vestibular, en la perilinfa va a depender de la frecuencia. Los sonidos graves tienden a formar el pico cerca de la base, ¿no es cierto?, y los sonidos agudos cerca del vértice. Ahora, esta onda de líquido, ¿no es cierto?, transmite presión, pero como hemos dicho, hacia la parte superior encontramos el laberinto óseo, que es hueso, es poco flexible. Entonces, esta onda de líquido formada transmite presión a la membrana basilar, la cual se deprime, ¿no es cierto? Y esta depresión de la membrana basilar, de la membrana de Reissner, se transmite hacia la membrana basilar, ¿no es cierto? Y como ambas están insertadas en diferentes ejes, esta depresión de la membrana de Reissner y la membrana basilar produce desplazamiento de la endolinfa. Y es este desplazamiento de la endolinfa la que va a producir los movimientos de los hilos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El pico donde se forma el pico máximo de la ola de líquido en la perilinfa va a depender del tono del sonido. Los sonidos graves lo forman cerca de la ventana oval, ¿sí?, y los agudos cerca del vértice. Y esta presión de líquido no puede ser transmitida hacia la parte superior, ¿sí?, porque esta parte está constituida por hueso. Se transmite hacia la membrana de Reissner. Y esta membrana de Reissner transmite la presión hacia la membrana basilar. Este desplazamiento de presión lo que va a producir es el movimiento de la endolinfa, que como hemos visto es la que baña los cilios de las células ciliadas, ¿no es cierto?, que son ricas en potasio. Y como hemos visto, el movimiento de los cilios de la célula ciliada es lo que va a producir la apertura de los canales de potasio principalmente, produciendo la despolarización. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores. Los huesecillos, llega a la ventana oval, pero de ahí hacia la membrana de Reissner no entendí muy bien. Ya, podemos repetir. Vemos acá entonces que a nivel se vibra la ventana oval. Como habíamos mencionado, los líquidos no transmiten fuerza sino presión. Y este golpeteo del estribo sobre la ventana oval lo que hace es formar una onda de líquido en la rampa vestibular, que está llena de perilinfa, ¿no es cierto? Entonces se forma una onda de líquido que alcanza luego de un trayecto su pico y luego comienza a descender.
La presión que transmite esta onda de líquido no se puede transmitir hacia la parte superior porque está constituida de hueso. Entonces se transmite hacia la membrana de Reisner, que es más flexible y produce la depresión, ¿no es cierto? Y esta depresión, ¿no es cierto?, de la membrana de Reisner transmite presión también hacia la membrana basilar, que es donde se encuentran los órganos de Corti, cuando estamos hablando de la audición, ¿no es cierto? Entonces, la depresión de la membrana de Reisner con la depresión de la membrana basilar produce el desplazamiento de la endolinfa, ¿no es cierto? Y nos hemos visto que cuando hablamos del órgano de Corti, ¿no?, las células ciliadas tienen sus cilios proyectados hacia la endolinfa. Entonces, el movimiento de la endolinfa, como hemos visto, va a producir, ¿qué cosa? El empuje de los cilios, los de menor hacia mayor tamaño, produciendo el estiramiento de las uniones de resorte y la apertura de los canales iónicos, principalmente de potasio, con lo cual ocurre una despolarización. ¿Ya? Bien, sí quería mencionar, y había quedado en pendiente, la función del músculo del martillo y del estribo, ¿no? Habíamos dicho que el músculo del martillo, también llamado músculo tensor del tímpano, lo que hacía era jalar el mango del martillo hacia atrás, de modo que disminuían las vibraciones de la membrana timpánica. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el músculo del estribo, ¿sí?, alejaba el estribo o desplazaba al estribo hacia afuera. Ambas respuestas de estos dos músculos lo que produce es una disminución del sonido, ¿sí? Los sonidos intensos, ¿no es cierto?, inician una contracción refleja de estos músculos que se denomina el reflejo timpánico, como vemos acá, ¿sí? Su función es protectora al impedir que las ondas de sonido intensas generen una estimulación excesiva de los receptores sensitivos. Sin embargo, lo que tienen estos reflejos es que el tiempo de reacción es de 40 a 160 milisegundos contra una estimulación intensa breve, como viene a ser la producida por disparos, ¿ya? Luego, aquí vamos a hablar de la conducción ósea y de la conducción aérea. Entonces, la conducción de las ondas de sonido, ¿no es cierto?, que hemos visto al líquido del oído interno a través de la membrana timpánica y los huesecillos auditivos, viene a ser la principal vía para la audición normal y se va a denominar conducción osicular, ¿ya? Todo lo que hemos visto, que la membrana timpánica vibra, ¿no es cierto?, esto produce el movimiento del martillo, yunque y estribo, y el golpeteo sobre la ventana oval se va a denominar conducción osicular y viene a ser la vía principal para la audición normal, ¿ya? Luego tenemos la conducción aérea. La conducción aérea se refiere a que las ondas de sonido, ¿sí?, también van a iniciar, ¿no es cierto?, movimientos, vibraciones en la membrana timpánica secundaria, que es la que cierra la ventana redonda, ¿sí? Este proceso no es tan importante para la audición normal y se denomina conducción aérea. Vuelvo a repetir, las ondas de sonido, ¿sí?, también van a producir vibraciones. Esta es la ventana oval, esta es la ventana redonda. Van a producir también vibraciones a nivel de la membrana timpánica secundaria que cierra la ventana redonda. Pero este proceso no es tan importante para la audición normal y se refiere a la conducción aérea. Y luego tenemos que hay un tercer tipo de conducción que viene a ser la conducción ósea, que es la transmisión de las vibraciones a través de los huesos del cráneo al líquido del oído interno, ¿ya? Esta vía, la vía ósea, ¿no?, desempeña una función importante, sobre todo en la transmisión de sonidos en extremo intensos, ¿ya? Entonces, recordar, la vía principal de transmisión viene a ser la vía de conducción osicular, en la cual participa la membrana timpánica y la cadena de huesecillos osiculares. Hay una vía aérea que no es tan importante, que es cuando la membrana timpánica secundaria que rodea la ventana redonda también vibra, ¿no?
Y hay otra tercera que viene a ser la conducción ósea, que es la conducción de las fibras sonoras a través de los huesos del cráneo hacia el líquido del oído interno, sobre todo ante sonidos extremadamente intensos. Bien, vamos a hablar ahora sobre las vías, ¿no? De la audición. Vamos a tener que las vías auditivas principales y vestibulares, ¿no? Aquí entonces lo mismo. Hemos visto, estamos acá a nivel de la cóclea, tenemos los órganos de Corti y vemos que estos órganos de Corti reciben las terminaciones nerviosas de las neuronas sensitivas que se encuentran en los ganglios espirales, ¿no es cierto? Y estos ganglios espirales, las neuronas de estos ganglios espirales, sus neuronas van a formar, ¿qué cosa? Los axones de la rama del octavo, de la rama coclear del octavo par craneal, ¿sí? Y estas vías van a terminar, ¿dónde? En los núcleos cocleares dorsales y ventrales, ¿sí? De este punto vamos a ver que los impulsos auditivos pasan a través de los tubérculos cuadrigéminos posteriores, ¿no? Y llegan a los cuerpos geniculados mediales del tálamo. Y de ahí se van a dirigir hacia la corteza auditiva. Un poco de recordar, para tratar de recordar de mejor manera, vamos a recordar siempre, vamos a asumir, no vamos a hablar mucho del paso de las vías auditivas a través de los tubérculos cuadrigéminos, sino que a manera de recuerdo vamos a decir que las vías sensitivas o aferentes, ¿no es cierto?, están constituidas por 3 neuronas. Entonces, la primera neurona sensitiva, los órganos sensitivos son los órganos de Corti, ¿sí? Y de aquí vemos que la primera neurona sensitiva se va a encontrar, ¿dónde? Se va a encontrar en el ganglio espiral, ¿sí? Y esta neurona sensitiva que está en el ganglio espiral va a enviar, ¿no es cierto?, sus axones hacia los núcleos cocleares dorsales y ventrales, ¿sí? Que se encuentran a nivel del tallo encefálico. Y de aquí vemos que estas vías se van a dirigir, ¿no es cierto?, ¿hacia dónde? Hacia la tercera neurona sensitiva que se encuentra a nivel del tálamo, en el cuerpo geniculado medial. Acuérdense que la vía visual llega al tálamo hacia el cuerpo geniculado lateral y las vías de la audición lo hacen hacia el cuerpo geniculado medial. Y de aquí, ¿no es cierto?, se dirigen las fibras hacia la corteza auditiva, que está en la circunvolución superior del lóbulo temporal, ¿ya? Miren, otra cosita que de repente deben recordar es que la información de los dos oídos van a converger en cada oliva superior y más allá de esta estructura, gran parte de las neuronas reaccionan a estímulos provenientes de ambos lados, ¿sí? Siempre recordar eso, ¿ya? Es decir, a partir de las olivas superiores, ¿sí?, se lleva información hacia la corteza auditiva de ambos oídos, ¿ya? Luego, como hemos visto, primera neurona sensitiva a nivel del ganglio espiral, segunda neuronas de la vía de la audición, los núcleos cocleares, de ahí se dirigen hacia las neuronas, ¿no es cierto?, que están en el tálamo, en el cuerpo geniculado lateral, y de ahí se envía proyección hacia ambas, ¿no es cierto?, cortezas auditivas que están en la circunvolución temporal superior. Así como hemos visto en el caso de la función motora y función sensitiva, que la corteza motora insensitiva tiene una organización somatotópica, y cuando habíamos hablado de las vías visuales habíamos dicho que a nivel del sistema nervioso central hay una representación retinotópica, es decir, cada punto de la retina está representada. Podemos decir a grosso modo que a nivel de las vías auditivas, ¿no es cierto?, también hay una representación tonotópica, ¿ya? En los seres humanos, los sonidos graves van a estar representados a nivel de la corteza auditiva en sentido anterolateral, ¿ya?
y los sonidos graves en sentido posteromedial. Es decir, hay una representación, como hemos visto anteriormente, ¿no? Tonotópica, en la cual los tonos van a tener una ubicación topográfica en el sistema nervioso central. Pero aquí lo que me interesan es cuál es su representación a nivel de la corteza auditiva, que está en la circunvolución temporal superior, ¿ya? Y es que los sonidos graves van a estar representados en sentido anterolateral y los sonidos agudos en sentido posteromedial. Luego aquí vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la representación de la vía vestibular. Vemos acá, ¿no es cierto?, cómo desde el utrículo, es decir, desde el utrículo, el sáculo, que vienen a ser las máculas, ¿no?, y de los conductos semicirculares, ¿no es cierto?, que intervienen en la función del equilibrio, se dirigen, ¿no es cierto?, estas terminaciones pertenecen a la primera neurona sensitiva, ¿no?, de que regula el equilibrio, que está en el ganglio vestibular, ¿sí? Y aquí vemos cómo los axones de estas neuronas, ¿no es cierto?, que forman la rama vestibular del octavo par craneal, o alguna de ellas se dirigen, ¿no es cierto?, hacia el cerebelo, más precisamente hacia al arquicerebelo o cerebelo neurofloccular, que participa, como hemos visto, en el equilibrio, ¿no? Y otras fibras se van a dirigir hacia los núcleos vestibulares, superior, ¿no es cierto?, lateral, ¿no es cierto?, o también llamado de Deiters, el medial y el raquídeo. Y vemos acá, ¿no es cierto?, cómo de estos núcleos vestibulares que provienen, ¿no es cierto?, de el utrículo, del conducto, o sea, estos núcleos vestibulares que reciben información, ¿no es cierto?, desde el oído interno, hay fibras que se dirigen, ¿no es cierto?, hacia los nervios, hacia los núcleos de los pares craneales oculomotores, tercero, cuarto y sexto, del lado ipsolateral. Otros se van a dirigir, ¿no es cierto?, pasan hacia el lado contralateral para dirigirse hacia el tálamo y de ahí a la corteza. Y hay fibras, ¿no es cierto?, descendentes también de los núcleos vestibulares que se dirigen ¿dónde? Hacia las motoneuronas del asta anterior, formando, ¿no es cierto?, la vía vestibuloespinal, que como hemos visto ya anteriormente, da inervación a los músculos del tronco, a los músculos proximales de las extremidades y que participan de las reacciones de equilibrio, ¿ya? Recordar nuevamente, miren, tenemos utrículo, conductos semiculares, oído interno, función del equilibrio. Estas terminaciones terminan principalmente en la primera neurona sensitiva ubicada en el ganglio vestibular, cuyos axones van a formar la rama vestibular del octavo par craneal. Y estos axones, un grupo de fibras se van a dirigir hacia el cerebelo, hacia el arquicerebelo, que participa, como hemos visto, en las reacciones de equilibrio. Otros fibras se dirigen hacia los pares craneales oculomotores, ¿sí? Otras se van a decusar hacia el lado contralateral también para llegar al tálamo, en donde se encuentra la tercera neurona sensitiva, que se dirige hacia la corteza somatosensitiva, que está en el lóbulo parietal, llevando información principalmente propioceptiva. Y también hay fibras de los núcleos vestibulares que no se van a dirigir hacia la corteza, sino que forman fibras descendentes hacia las motoneuronas del asta anterior, formando el haz vestíbulo-espinal que controla la musculatura del tronco y del proximal de las extremidades que participan en las reacciones de equilibrio. Bien, vamos a hablar acá entonces, ¿no es cierto?, sobre que hay cierta dominancia. Vemos que el hemisferio que lleva a cabo, ¿no es cierto?, el procesamiento del lenguaje recibe la denominación de hemisferio dominante y suele corresponder, ¿no es cierto?, al hemisferio izquierdo, tanto en personas zurdas como diestras, ¿ya? Recibe el nombre de área de Wernicke. Está localizada,
¿no es cierto?, en el lóbulo temporal del lado dominante, es decir, en el hemisferio izquierdo. Es un área de asociación auditiva que integra información sonora de modo que se pueda reconocer el lenguaje constructivo, codifica los sonidos en fonemas. Y por otro lado, el área de Broca, que está situada en el lóbulo frontal del lado dominante, que como hemos visto es mayormente en el hemisferio izquierdo, procesa los programas motores que se envían a los músculos vocales generando el habla. O sea, uno va a ser responsable del lenguaje comprensivo, que viene a ser el área de Wernicke, y otro va a ser responsable de lo que es el lenguaje expresivo, el área de Broca. Entonces, cuando tenemos una persona que tiene una lesión en el área de Wernicke, que como hemos dicho está en la circunvolución temporal del hemisferio izquierdo, estos pacientes sufren de una afasia comprensiva. Es decir, el paciente no tiene problemas para articular palabras, pero habla incoherencias porque realmente no comprende lo que se le está preguntando. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando la lesión es en el lóbulo frontal del lado dominante, en el área de Broca, el paciente va a presentar problemas en el lenguaje expresivo, ¿sí? O sea, el paciente puede comprender lo que se le pregunta, pero tiene problemas para la articulación de la palabra. Esta es una parte de lo que, de cómo las pruebas, ¿no es cierto?, para hacer la evaluación de la hipoacusia, se le puede leer en el libro, ¿no es cierto?, se utiliza básicamente con un diapasón, y vamos a hablar del sistema vestibular, ¿ya? Entendiendo que el sistema vestibular puede dividirse en un aparato vestibular y en núcleos vestibulares, ¿no es cierto? Y los aparatos vestibulares detectan el movimiento y la posición de la cabeza y traduce esta información en una señal neural, ¿no es cierto? Mientras que los núcleos vesticulares se ocupan principalmente de conservar la posición de la cabeza en el espacio y los haces de estos núcleos median los ajustes de cabeza sobre el cuello y la cabeza sobre el cuerpo. Un ratito en esta parte, doctores, quiero que repasen cómo está constituido, ¿no es cierto?, el sistema vestibular, ¿ya? Tanto un aparato, ¿sí?, como núcleos vestibulares. Y ya hemos visto, ¿no es cierto?, que los órganos sensitivos que participan en las reacciones de equilibrio vienen a ser los canales semicirculares que detectan la aceleración angular, ¿no?, y el utrículo que detecta la aceleración lineal vertical, y horizontal, y el sáculo que detecta la aceleración lineal horizontal, ¿ya? Y ustedes han visto cómo las células ciliadas que encontramos en el utrículo y el saco forman las máculas, y las células ciliadas, ¿no es cierto?, que se encuentran en los canales semicirculares forman las crestas ampulares, ¿no? Siempre los órganos sensitivos que están en el oído están formadas por células ciliadas que son mecanorreceptores. Hemos visto cómo a nivel de la mácula y de las crestas ampulares llegan las terminaciones nerviosas, ¿sí?, de la primera neurona sensitiva en el ganglio vestibular, cuyos axones van a formar la rama vestibular del octavo par craneal, y que estos axones se dirigen hacia el sistema nervioso central. Unos, como hemos visto a través de los pedúnculos cerebelosos, van a llegar al cerebelo, al arquicerebelo, para participar también en las reacciones de equilibrio. Otros se dirigen hacia los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares, hemos visto, algunos dan inervación a los pares craneales oculomotores, es decir, participan en los movimientos oculares conjugados, que tienen que ser coordinados, ¿sí? También participan en la reacción de enderezamiento óptico. Otras decusan hacia el lado contralateral para dirigirse hacia el tálamo, y del tálamo hacia la corteza somatosensitiva, ¿no es cierto?, para todo este proceso que hemos visto de retroalimentación, ¿no es cierto?, que permite ajustar el movimiento o producir movimientos correctivos que den una adecuada base al movimiento. Y otras, como también lo hemos visto de los núcleos vestibulares, no se dirigen hacia centros superiores, sino que se dirigen hacia el asta anterior
para dar inervación a las motoneuronas mediales, que son las que inervan a los músculos axiales, que son los músculos del tronco o los músculos proximales de las extremidades, que son las que participan en las reacciones de equilibrio. ¿Cómo se origina esto? Lo primero que me interesa, que los desplazamientos, así como las ondas sonoras, ¿no es cierto?, transmite presión a la perilinfa, y esta perilinfa deprime la membrana de Reisner y la membrana basilar, y es el movimiento de la endolinfa la que produce el movimiento de los cilios. Recordar que en los canales semicirculares y en los trículo y el sáculo, las células ciliadas están embebidas en una cúpula, que es un material gelatinoso, o una membrana otolítica, que tiene diferente densidad a la endolinfa. Entonces, cuando se mueve la cabeza, cuando supongamos me tropiezo y me estoy cayendo, ¿sí?, se produce un movimiento a nivel de la endolinfa. Y como la densidad de la cúpula y de la membrana otolítica es diferente al líquido, se produce un movimiento hacia el lado contrario. Es decir, el movimiento de la endolinfa también produce un desplazamiento de los cilios, de las células ciliadas que forman las crestas ampulares y que forman las máculas. Y este movimiento de los cilios, como hemos visto también en el órgano de Corti, produce la apertura de canales catiónicos y la consecuente despolarización de la célula ciliada, que como hemos visto llevará esta información hacia los núcleos vestibulares, de ahí los núcleos vestibulares hacia el cerebelo, hacia la corteza sensitiva y hacia la motoneurona, para que se den, ¿no es cierto?, las medidas correctivas. En este caso se traduce más en la contracción de los músculos del tronco, que tienen por finalidad restaurar la normal posición de la cabeza en el espacio, que como ya hemos dicho es nariz vertical, boca horizontal con respecto al piso. No sé si tienen alguna pregunta al margen del examen. ¿Alguna pregunta, autores?